Bien, vamos a mirar el segundo componente. Bueno, en este caso sería el tercer elemento pasivo. Hay tres elementos pasivos fundamentales, que es la resistencia, que la acabamos de determinar, el condensador y la bobina. Se llaman elementos pasivos porque no interfieren en la potencia del circuito, como sí que lo van a hacer cuando lo veamos, pues los diodos y los transistores. Bien, la bobina es, como veis aquí en la pantalla, no es más que un arrollamiento de un hilo de cobre, es tan simple como eso, el cual en el laboratorio normalmente se encapsula de esta manera, muy parecido a la resistencia, con su código de colores y demás. La única manera que podemos distinguirlo es porque tiene una forma más abombada y que suele ser más grande que las resistencias, pero si no, no lo sabemos. Debemos de comprobarlo con el multímetro, ¿vale? Normalmente también tienen un color distinto, suelen ser o azules o verdes, con lo que se pueden diferenciar de las resistencias que suelen ser de ese color marrón claro que visteis en el laboratorio. Bueno, las bobinas tienen distintos símbolos. Nosotros vamos a utilizar este para corriente continua y este de aquí para corriente alterna. El resto prácticamente no lo veremos, salvo el transformador si acaso, pero tampoco mm, es muy interesante para un audífono. De hecho, la bobina se utiliza muy poco en el audífono, se utiliza solamente a lo mejor para el auricular. Por eso el auricular suele ser más grande que el micrófono, ya que ofrece mayor calidad de sonido que el condensador. Y también se utiliza como bobina T-coil, que es lo que vamos a ver más adelante, que es para, bueno, para telecomunicación, ¿vale? Para emitir, por ejemplo, un sonido a través de ondas electromagnéticas y que estas ondas electromagnéticas sean recogidas por una bobina que tenga el audífono y se pueda transformar en sonido más adelante en el auricular. El problema que tiene, como veremos luego, es que ocupa mucho espacio y pesa mucho, ¿no? Bueno, pues como hemos visto, el símbolo es este, por lo general, en corriente continua. La letra que lo representa es la letra L, que significa coeficiente de autoinducción, ya que es capaz la bobina de autoinducirse en una corriente eléctrica si tenemos un campo magnético incidiendo sobre ella. Y esto va a ser fundamental, como veremos luego, para convertir el sonido en electricidad, la electricidad en sonido y para incluso generar corriente eléctrica, como la corriente alterna. Su unidad, la unidad del coeficiente de autoinducción, L, son henrios, H. Como hemos dicho, es un arrollamiento de un conductor que puede ser cobre, aluminio, oro o cualquier otro conductor. Puede estar de distintas maneras, como un arrollamiento normal, como un arrollamiento con un núcleo de hierro en su interior, o como un solo arrollamiento que sería en este caso una espiga. Cada uno de los arrollamientos se llaman espiras, por lo general. Las funciones pues son, como hemos visto, transductor, tanto transductor de entrada como de salida, aunque lo típico es que sea solamente el transductor de salida. Como filtro también se puede utilizar, aunque como ocupa mucho espacio y pesa mucho, en un audífono no se utiliza como filtro la bobina, sino que se utiliza el condensador, ya que ocupa muchísimo menos espacio y el rendimiento que ofrece como filtro es muy bueno el del condensador. La ventaja que tiene la bobina es que puede ser muy selectiva en cuanto a frecuencias. Eh, por ejemplo, una radio normal, selecciona las frecuencias mediante un filtro con bobina, ya que nos permite seleccionar una sola frecuencia. Para un audífono analógico quizás sí que tuviese sentido, pero para un audífono digital no tiene ningún sentido montar un filtro con bobina, ya que podemos seleccionar cada una de las frecuencias de manera digital. Luego tener otra de las funciones es como transformador. Un transformador eléctrico lo que hace es pasar de un voltaje alto a uno pequeño o viceversa, de uno pequeño a uno grande. Y esto se realiza mediante un núcleo de hierro y mediante un bobinado, dos bobinados de hecho. Tenemos un núcleo de hierro
con dos bobinados, los dos bobinas con distinto número de enrollamiento, y ese número de enrollamiento es el que nos va a permitir convertir de un voltaje a otro. Pero como os digo, en el audífono no tiene ningún tipo de aplicación. Sí que tiene aplicación, por ejemplo, para un cargador. Si tenemos ahora pues un audífono que se carga, que tiene una batería recargable, como los que están sacando últimamente, pues el transformador que tenemos, el cargador, va a tener un transformador que convierte el voltaje de la red de 220 a 230 voltios al voltaje que corresponda para cargar esa pila, que puede ser de muy pocos voltios. Y luego lo último sería elemento de protección, en este caso como de picos de corriente, es decir, si tenemos una fuga de una corriente muy alta que interrumpa esa fuga de corriente. Es el caso contrario al condensador, que servía de elemento de protección de picos de voltaje. Bueno, para asociación de bobinas es exactamente igual que la resistencia, y al contrario que el condensador. En este caso, si tenemos bobinas en serie, se van a asociar como las resistencias, es decir, sumando su valor. ¿Vale? En este caso tenemos 500 milihenrios y 100 milihenrios, pues sumando me queda 600 milihenrios, pasando mili a henrios para que esté en el sistema internacional, serían 0,6 henrios, es decir, 600 dividido entre 1000. Y en paralelo sería exactamente igual que la resistencia, ¿vale? Sería la suma de las inversas de los coeficientes de autoinducción de cada una de las bobinas. Aquí tenemos este ejemplo que lo podéis reproducir en casa. Bien, vamos a hablar ahora del campo magnético, que es aquel que nos va a permitir comprender cómo funciona una bobina por dentro, cómo funciona esa conversión de sonido a corriente eléctrica, de corriente eléctrica a sonido, y cómo se produce una corriente alterna, la cual pues nos da todas las facilidades para cargar un audífono, para darnos intensidad de corriente en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues el campo magnético, como hablamos anteriormente, el campo eléctrico eh, se genera por eh, el mero hecho de que una carga eléctrica exista, es decir, un electrón, por el mero hecho de existir, tiene una propiedad, ese electrón, que es una carga eléctrica. Esa carga eléctrica lo que va a producir es un campo eléctrico, es decir, está produciendo un campo de energía en su entorno, que lo que va a hacer es interferir con otras cargas eléctricas solamente. ¿Vale? No interfiere con la masa, por ejemplo, ni con otro tipo de propiedades de la materia. Solamente interfiere con la carga eléctrica. Por tanto, un electrón solamente puede interferir sobre otros electrones, o sobre cargas positivas, que en este caso serían protones. Bien, el campo eléctrico tiene una dirección, que puede ser hacia el electrón o hacia fuera del protón. Carga negativa con carga positiva, si ponemos una cerca de la otra, el campo eléctrico generado por el electrón va a generar una fuerza sobre el protón, que lo que va a hacer es atraer el protón sobre el electrón. ¿Vale? Va a generar una fuerza la cual va a mover ese protón hacia el electrón, y viceversa. Si tenemos un protón, va a generar una fuerza sobre el electrón que va a ser de atracción. Sin embargo, si tenemos un protón y un protón, vamos a tener una fuerza de repulsión, por lo que los protones se van a separar entre sí, y lo mismo pasa con los electrones. Bueno, esa fuerza de repulsión viene representada aquí, en la que tenemos una constante, que es K, que es 9 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por coulombio cuadrado, y por Newton. Tenemos la carga de las dos partículas que tengamos, si son dos electrones, dos protones, o un electrón y un protón, y luego la distancia que los separa. Con lo que podemos decir que la fuerza depende directamente del signo de cada una de las cargas. Si es electrón, carga negativa. Si es protón, positiva. En ese caso tendríamos la fuerza negativa, eso quiere decir que se atraen. Si tenemos electrón y electrón, sería negativo-negativo, con lo que nos quedaría positivo. Esa fuerza es de repulsión. Y luego depende inversamente de la distancia que les separa. Es decir, cuanto más juntas tengamos las cargas, más se van a atraer, y por tanto más difícil va a ser separarlas.
si son de signo contrario, y si están a una distancia muy grande apenas se van a atraer o repeler. Si estamos en 1 metro, por ejemplo, va a tener una fuerza muy débil. Este campo eléctrico, por tanto, depende directamente de la fuerza y se representa como fuerza dividida entre la carga que genera ese campo eléctrico. ¿Vale? También depende del voltaje y de la distancia de separación, por ejemplo, entre dos placas en el caso de un condensador. Como hablamos anteriormente, son dos placas conductoras separadas de un dieléctrico. Cuando tenemos ese caso, se empiezan a rellenar las placas de cargas positivas y negativas al enchufarlo a una pila, por ejemplo, y esa diferencia de carga me va a generar un campo eléctrico entre las capas, entre las placas, ¿vale? Ese campo eléctrico depende fuertemente del voltaje, o dicho de otra manera, el voltaje no es más que el campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las cargas, ¿vale? Es decir, que el voltaje, que es lo que nos da el valor la pila, no es más que el campo eléctrico que se produce en una distancia en un circuito eléctrico. Bien, pues cuando tenemos una carga eléctrica, si esta carga eléctrica está sometida a un campo eléctrico debido a otra carga eléctrica, lo que va a provocar sobre esta última es un movimiento. Ese movimiento es una velocidad, ¿vale? Y esa velocidad lo que va a producir es un campo magnético, ¿vale? Es decir, si tenemos una carga, por el mero hecho de existir, por el mero hecho de ser una carga eléctrica, va a tener un campo eléctrico y si además se mueve, va a tener un campo magnético. Es decir, que en total va a tener un campo electromagnético. Si tenemos partículas muy energéticas con, eh, con que se mueven a muy altas velocidades, por ejemplo, lo que va a producir es un campo electromagnético altamente energético y normalmente puede producir radiación. Radiación de tipo rayos X, radiación de tipo del rango de frecuencia de la luz, por ejemplo, del visible, radiación infrarroja, ultravioleta o lo que sea. Es decir, que todo ese tipo de radiación se produce por movimientos de carga, ¿vale? Bien, pues aparte de producirse ese campo magnético mediante el movimiento de una partícula libre, también se puede producir un campo magnético en un material. Por ejemplo, en materiales ferromagnéticos, los cuales están constituidos por átomos, estos átomos, por el mero hecho de estar vibrando o por tener electrones que están girando en su entorno, producen campos magnéticos muy pequeñitos en cada átomo que se llaman monopolos magnéticos y que la suma de todos esos monopolos magnéticos, si están orientados en la misma dirección, van a producir un campo magnético distinto de cero. ¿Vale? Bien, pues eso sería un imán, básicamente. Si tenemos un material normal que no está imanado ni es un imán, estos monopolos magnéticos lo que van a estar es completamente desorientados. Es decir, cada uno va a apuntar hacia un lado. De tal manera que la suma de los monopolos magnéticos, de los pequeños campos magnéticos que están contenidos en cada átomo, va a ser igual a cero. Por tanto, para resumir, tenemos un imán, que al fin y al cabo son partículas en movimiento, ya sea el propio átomo que está vibrando o bien los electrones que están girando en su entorno, o bien una partícula en movimiento me va a generar una fuerza magnética o un campo magnético. Esta fuerza magnética depende directamente de la carga de ese electrón que esté en movimiento o esa partícula que esté en movimiento o vibrando lo que sea, multiplicado por el campo eléctrico generado por esa misma partícula más la velocidad de la partícula por el campo magnético. ¿Vale? Y esa fuerza magnética también va a interferir sobre otro tipo de cargas, ¿vale? Solamente sobre cargas eléctricas también. Como veis aquí, bueno, es Q carga, campo eléctrico, B campo magnético y B velocidad. Bien, pues las leyes de Maxwell que controlan estos campos magnéticos son las más importantes, que describen tanto eh, las características de cómo se distribuyen a lo largo del espacio esas líneas de campo magnético, como sus dependencias con otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, en el caso de la ley de Faraday, que nos relaciona el campo eléctrico con el flujo de campo magnético. Es decir, la integral
del campo eléctrico a lo largo de un hilo, por ejemplo, de una longitud diferencial de L, que es como si fuese un pequeño trozo de hilo, es igual a menos la diferencia de el flujo magnético por tiempo, ¿vale? Es decir, que el campo eléctrico realmente me va a generar un campo magnético. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula, que no tenemos que aprender ni mucho menos, y tampoco os tenéis que asustar si no habéis visto nunca ni una integral ni una derivada. Simplemente tenéis que entender que el campo eléctrico está relacionado directamente con el campo magnético. Aquí pongo lo que es cada cosa. Este es el símbolo de la integral, que bueno, se ve antes de la universidad, pero bueno, alguno de vosotros a lo mejor no lo ha visto nunca. dl es la diferencia de longitud, es decir, cogemos un elemento finito de longitud. Sigma, phi, que es el flujo magnético. El flujo magnético es campo magnético por superficie, es decir, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Eso es el flujo, ¿vale? Y estas líneas de campo magnético, pues por lo general vienen dadas por un imán o por la Tierra, el Sol o una partícula en movimiento. Bien, y luego la otra ecuación que es fundamental, que nos explica absolutamente todo, lo que nos va a servir para el audífono, es bueno, la ley de Faraday, que nos indica que la variación del flujo magnético, es decir, la variación del campo magnético por superficie eh, en el tiempo, es igual al coeficiente, al menos, me falta aquí un menos, al menos, no es importante para nosotros, ¿vale? Pero bueno, hay que ser estrictos. Es igual a menos el coeficiente de autoinducción, es decir, tenemos que tener una bobina por la variación de la intensidad con respecto al tiempo. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que un campo magnético variable, en presencia de una bobina, me va a producir una intensidad de corriente variable. Es decir, una intensidad que cambia a lo largo del tiempo. ¿Vale? Esto es, yo tengo un campo magnético que me viene producido por una variación, por ejemplo, de un desplazamiento de un imán o de un movimiento de una partícula, y me va a producir en una bobina una intensidad de corriente. ¿Vale? Como lo digo aquí en las conclusiones, un campo magnético variable produce una corriente eléctrica variable. Y además, como característica, es que se respeta la misma frecuencia. Y esto es fundamental para el audífono. ¿Vale? Porque si yo convierto el sonido en corriente eléctrica con este coeficiente de autoinducción de la bobina sin respetar la frecuencia, no estoy haciendo nada. ¿Vale? Entonces, me interesa muy mucho respetar la frecuencia. Y eso se consigue con la bobina. Por ejemplo, una de las aplicaciones de esta ley sería en la bobina T-Coil. La bobina T-Coil, que os la muestro aquí. Como veis aquí en un audífono, tenemos aquí un enrollamiento que es un hilo de cobre muy finito, ¿vale? Que tiene muchísimas vueltas. Cuantas más vueltas tenga, mayor será el coeficiente de autoinducción. Cuanto mayor sea el coeficiente de autoinducción, mayor conversión tengo de campo magnético variable a intensidad de corriente variable. Por tanto, necesito gran cantidad de enrollamiento de cable. Cuanto más enrollamiento de cable tenga, mayores dimensiones tendrá la bobina, más pesará y por tanto es peor para mi audífono. ¿Vale? Pero bueno, como veis esto se implementan en BTS, en audífonos BTS, ya que como ocupa mucho lugar no se puede introducir en un intra. ¿Vale? Tendríamos que poner una bobina muy pequeña y esa bobina tan pequeña posiblemente no haga bien en la conversión de campo magnético a intensidad de corriente. Por tanto, es la desventaja que tenemos, ¿no? Bueno, la bobina T-Coil lo podéis ver
Podéis ver esta señal pues en teatros, en auditorios, en algunos cines a lo mejor. Donde veáis esta señal significa que tienen bobina T-Coil, con lo que seleccionando uno de los ajustes del audífono podemos seleccionar que el paciente reciba la señal directamente a la bobina T-Coil y esta que pase directamente al auricular, ¿vale? Bueno, pues la bobina T-Coil básicamente consiste en eso, en que tenemos un interlocutor, alguien que está hablando a través de un micrófono. Este micrófono, mediante su etapa de amplificación, de filtrado, etcétera, lo va a pasar a un hilo de cualquier conductor que está haciendo un bucle, es decir, hace un circuito cerrado sobre una habitación que queramos emitir nuestra señal, ¿no? Entonces, al introducir la señal variable que viene del sonido de esta persona, ya que es variable, el micrófono va a convertir ese sonido en corriente eléctrica. Ya veremos cómo realiza esa conversión en el micrófono. Una vez que convierte esa presión sonora a lo largo del tiempo, ¿vale? Tenemos este sonido. El micrófono lo convierte a una señal eléctrica, es decir, un voltaje o una intensidad a lo largo del tiempo, respetando la frecuencia, teniendo la misma frecuencia. Una vez que tenemos esta señal, una vez que tenemos esta señal eléctrica, la tenemos en este hilo de cobre, ¿vale? Al tener esa señal variable, esa intensidad variable, si tenemos una intensidad variable, ¿qué me va a producir? Una intensidad variable también me va a producir un campo magnético variable. Por tanto, esta intensidad que va pasando por este cable me va a producir un campo magnético variable que no es más que una onda que se esparce a lo largo del espacio-tiempo, ¿vale? Sin necesidad de ningún medio para transmitirse, como es el caso del sonido. El sonido necesita un medio, que puede ser un sólido, un líquido o el aire. Sin embargo, el campo magnético se transmite en el vacío, no necesita ningún medio, ¿vale? Bueno, pues este campo magnético se va a ir transmitiendo en todas las direcciones en la habitación y el paciente que tenga mi audífono BTE va a recibir en esta bobina T-Coil, va a recibir ese campo magnético y de nuevo, el campo magnético recibido en la bobina T-Coil es un campo magnético variable, por tanto me va a producir una intensidad de corriente variable en la bobina, ¿vale? De tal manera que el paciente va a recibir ese campo magnético variable que se va a convertir por esa fórmula que acabamos de ver en una intensidad de corriente variable. Esa intensidad de corriente variable pasará, como vimos en las etapas del audífono, al auricular y producirá el sonido amplificado, ¿vale? Bueno, pues eso básicamente es cómo funciona la bobina T-Coil y funciona gracias a esta ecuación, que en principio os puede asustar porque es una ecuación diferencial, pero lo que nos dice básicamente es que un campo magnético variable nos genera una intensidad de corriente variable y viceversa. Una intensidad de corriente variable me genera un campo magnético variable. Bien, pues como os he dicho, el audífono, bueno, pues puede tener distintos selectores. Si seleccionamos la M, el audífono solamente va a trabajar como micrófono. Si seleccionamos la T, solamente va a trabajar como bobina T-Coil. Y si seleccionamos MT, algunos audífonos tienen esta opción, otros no, va a trabajar el audífono con micrófono y T-Coil. De esta manera, si el paciente tiene a alguien al lado que le está hablando mientras que está escuchando por otro lado ese concierto o ese discurso, podemos atender a ambas cosas, ¿vale? Y luego hay otra opción que es la O, que es para apagar todo, pero bueno, eso algunos audífonos lo tienen y otros no. Bueno, pues ventajas de esta tecnología es que la señal nos viene sin ruido, ¿vale? Sin el ruido
por ejemplo, de otras personas que estén hablando a nuestro alrededor, y la señal además viene con muchísima calidad, ¿vale? Porque el sonido pasa directamente desde el micrófono del parlante, o en el caso de que sea un concierto, o por ejemplo podemos reproducirlo directamente desde un amplificador, y nos llegaría directamente sin ruido, ya que esa onda magnética no interfiere eh, con nada que esté entre medias, como pueden ser pues, otras personas o el ambiente o lo que sea. La conexión es directa, no necesita la conversión de sonido a corriente eléctrica, sino que pasamos directamente de campo magnético a corriente eléctrica. Por tanto, el sonido es de alta calidad, ¿vale? Como desventaja, ocupa mucho espacio, luego solamente lo podemos utilizar en los audífonos behind the ear, es decir, BTS. Pesa mucho y solamente lo podemos utilizar en determinadas zonas. No está implementado esta tecnología en todas partes. Es una tecnología que, bueno, que no está no se emplea demasiado, pero sí que hay algunas zonas que se emplean y algunos audífonos que lo tienen y por tanto lo tenemos.